Y recibimos aquí en la mañana a Karen Esucia. Ahí estás, Karen, buen día, ¿cómo estás? Ella es licenciada en psicología, perdón, en psicopedagogía, y nos vas a hablar de la educación sexual integral, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo Buen están día, buen todos? día, ¿Cómo Muchas estás? buen gracias día. por invitarme al programa y una felicitación por el programa y por la audiencia. Muchas gracias, Karen. Contanos, porque hay muchos de nosotros que no tenemos ya los hijos en edad escolar y desconocemos básicamente muchas cosas de la ley que se aprobó ya hace un montón de tiempo sobre la ley de educación sexual integral. Contanos un poco a grandes rasgos sus fundamentos. Bien, muy bien. Bueno, la Ley de Educación Sexual Integral, el primer antecedente es la 26.150, que se sancionó en el 2006, es una ley nacional, y luego aquí en la provincia de Buenos Aires es la Ley 14.744, que se sancionó en el 2015. El antecedente de todas estas leyes es eh, el encuentro que hubo en Ginebra, donde se hablaron y se trataron los derechos del niño. Y ese fue el antecedente, eso fue en 1989, y fue el antecedente a todas las leyes. Igual me parece interesante, como la palabra lo indica, ley de educación sexual integral, entender que esto no es algo solamente escolar, porque quizás se lo relaciona con la escuela y la educación sexual, sino entender que si vemos al humano con una integralidad, abarca el tema de la sexualidad desde que nace sexuado hasta que muere, ¿no? Ujú. Nosotros nacemos sexuados y toda nuestra vida evolutiva está relacionada con esta sexualidad. Por eso es importante que lo podamos tratar estos temas y con la menor prejuicio posible desde la primera infancia, porque el nacimiento en sí es un acto sexual. Claro, claro. Y contanos entonces, además de esta introducción buenísima, contanos concretamente la ley que está en vigencia en nuestro país, que asusta, porque más allá de sí, de todo esto, yo sé que hay muchos padres que están asustados y que viven esta disposición, esta ley de educación sexual integral, concretamente en los ámbitos escolares, la viven como una intromisión del Estado en cuestiones privadas. ¿Qué podés Sí, aportar respecto a esto? sí, es excelente lo que dijiste porque, bueno, a partir de esta Convención de Ginebra en el 2009, en el 1989, podemos entender que ya el Estado no es un Estado que contempla y que asiste. Antes todas las cuestiones de la familia eran a título privado desde el punto de vista legal y no es mi campo de experticia porque me oriento más a la parte pedagógica, pero antes el Estado se dedicaba a contemplar y a organizar, a administrar. Luego de esta Convención de los Derechos del Niño, esta Convención de Ginebra, el Estado es un Estado más presente, es un Estado que asiste y que contempla todos los estadios y las necesidades. De hecho, que acá en esta ley lo que habla es que si pasa en la vida, pasa en la escuela, ¿no? Claro, Entonces, más allá que antes las cuestiones familiares eran privadas, el Estado sí tiene la potestad de poder legislar, de poder organizar y administrar, sobre todo en casos complejos, casos de abuso, casos de cuestiones donde los vínculos familiares están cuestionados, etcétera. Y lo que nos habla la Ley de Educación Sexual Integral es acerca de poder considerar en forma integral, desde distintos puntos de vista y con distintos profesionales, el tema de la sexualidad. Y ajá, habla de tres puertas de entrada. Una, que sea la reflexión personal, la reflexión sobre nosotros mismos. Después, hablar acerca de la escuela y la enseñanza de la ESI, que creo que es un poco a lo que más nos apuntamos. Y tercero, la integralidad de la sexualidad dentro de la educación sexual integral, porque antes era una cuestión y el punto de vista histórico, muchos que también tienen mi edad, antes era solamente una charla de una marca de apósitos protectores, o era la visita de un médico, era o en la secundaria
la administración de profilácticos y sin la posibilidad de hablar de otras dimensiones como el deseo, la emocionalidad, el cuidado del propio cuerpo, que es con lo primero que se inicia en la educación inicial, o sea, en jardín de infantes, cuidarme a mí, cuidar al otro, respetar mi manera de sentir, respetar la manera de sentir del otro, y luego va tomando otras dimensiones a medida que el niño se va desarrollando, que tiene otras inquietudes y que los docentes también tenemos, igual que los padres, esta responsabilidad de acompañarlos en sus etapas evolutivas. Digo acompañarlos porque muchas veces antes se regulaba sobre el sentir del niño y estamos asistiendo a una época de tantos cambios y donde hay tanta información que la verdad que la responsabilidad nuestra más tiene que ver con acompañar, guiar y estar disponible para crear estos espacios de discusión, esta posibilidad de desconstruirnos, no entender que no somos solo binarios, que hay hombre y mujer, sino que hay una multiplicidad de sentires a las cuales debemos respetar y acompañar. Esta ley de educación sexual integral arranca en la escuela a partir de cuándo? ¿De qué? Mira, la ley se sancionó, la nacional en el 2006, luego la provincial en el 2015, pero es el día de hoy que hay muchas dificultades, aunque se han hecho capacitaciones, se han hecho encuentros, tanto el Ministerio de Educación Nacional como provincial han creado mucha documentación, revistas, informes para poder llevar a las casas y a las familias, pero el día de hoy que todavía es algo que está cuestionado y que cuesta poder integrarlo a la cultura escolar. ¿Es posible que un colegio se niegue a impartir educación sexual integral dentro de su establecimiento? No podría ser así porque esto es una ley nacional que tiene carácter de obligatorio, y lo mismo la ley provincial, y como leyes deben ser cumplidas. Es una ley transversal a la planificación escolar y también es organizadora, así que debe ser cumplida. El tema es, y es excelente la pregunta tuya, porque sobre todo en privado hay tanta intervención de los padres clientes, a los cuales no se quiere defraudar o poner en contra, que muchas veces se cuestiona la función de la ESI dentro de la educación, pero al ser una ley obligatoria todos deberíamos cumplirla. Karen, buen día. Robert. Buenos días. A grandes rasgos, ¿cuáles son los puntos que toca esta ley, digamos, no? ¿Cuáles son los, sí, eso, a grandes rasgos, qué puntos tocan? Bueno, algunos que los mencioné, el tema de la difusión y la promoción, el tema de la capacitación en cuanto a la capacitación docente, el tema de los derechos al cuerpo, a la manera de sentir, de poder tomar decisiones, a partir de los 14 años poder ir a una consulta médica sin ser acompañados por un adulto, a recibir toda la información necesaria. Y luego de esto salieron otras leyes, como por ejemplo la ley de acompañamiento al embarazo no deseado, y salieron otras leyes que son complementarias, pero un poco a grandes rasgos, sí. Esto es lo que quería mencionar. Muy bien. Y Karen, es súper interesante el tema, y esto, ¿cómo se da en la escuela, o cómo se daría, o cómo se debiera dar? ¿Como en un horario especial, hora cátedra concretamente dedicada a la educación sexual integral, o integrado con las otras materias? El deseo sería que fuera integrado a todas las materias, porque bueno, la ESI está presente en todos los hechos humanos, en todos los ámbitos. Entonces la idea es que si bien podemos recibir información, una charla de expertos, una visita, quizás una visita a la salita, o algunos de los integrantes de los profesionales que están en las salitas puedan acompañar a la escuela, la idea es que forme parte de la planificación en forma conjunta y que incluso varias materias o varias disciplinas puedan hacer un frente común y entrelazar sus conocimientos, porque justamente esto es lo fundamental, verlo de un punto de vista integral, con muchas miradas de muchos profesionales. Históricamente se ha hecho como en forma aislada. Ahora justo en poco tiempo tenemos la semana de la ESI en la escuela, sobre todo en la escuela primaria, que es del 26 al 30 de agosto, y en esas semanas se hacen actividades especiales con este motivo. Pero la idea es que con el tiempo pueda ser una planificación integral. De hecho, que los chicos tienen acceso a demasiada información,
a películas, videos, entrevistas, y todo el tiempo están siendo bombardeados. Sí. Entonces, aislar a los niños de la información que tiene que ver con la sexualidad no es tan indicado, sino más bien enseñarles a traducir, porque los chicos forman su aspecto de la sexualidad un poco con lo que van juntando de información, lo que se va hablando, lo que se va diciendo, algo que vieron, pero ellos tienen derecho a tener esta información integral para poder ver el todo y no ver solamente algunos aspectos aislados como la genitalidad, como un chiste o como una burla, sino poder hablar del deseo, del amor y la posibilidad de elegir a quienes amamos y la posibilidad de poder consentir o no consentir en algún vínculo al tener algún tipo de propuesta. Karen, la última pregunta, y desde ya te agradecemos muchísimo tu aporte en la mañana de Ropa Sucia. La última pregunta tiene que ver con esto. ¿Existe la posibilidad, así como por ejemplo un médico puede negarse con lo que se llama objeción de conciencia a practicar un aborto? ¿Podría un docente negarse bajo la misma argumentación de la objeción de conciencia a impartir el ESI la ESI en su curso, en su grado? La respuesta directa es que no podría negarse. Ahora, el tema es que, como yo comenté, una de las puertas de la ESI es conocernos a nosotros mismos y a nuestra manera de sentir. A veces lo que el docente se puede sentir afectado es a poder cuestionarse acerca de sí, acerca de su sexualidad y su manera de sentir, y quizás no se sienta cómodo con esta pregunta y por eso pueda tener algún tipo de objeción o alguna reacción a tratar la ESI, pero del punto de vista legal es una ley que nos abarca a todos y que debemos cumplirla. Muchísimas gracias, Karen Susi. Ella es licenciada en psicopedagogía y nos ha aportado un tema que nos interesa mucho. Seguramente en algún momento volverás a estar en la mañana de Ropa Sucia hablando de la educación sexual integral, esta ley que está en vigencia para toda la educación en la República Argentina. Un beso grande. Gracias por la invitación. Y un beso grande, un beso grande. Chau, chau. Gracias, saludos para todos, para el equipo. Gracias. Gracias.